El dorso es la región muscular comprendida en la parte posterior del tórax. También es conocido coloquialmente con el nombre de espalda. Cuando nosotros diseccionamos estructuras profundas del dorso, nos vamos a encontrar con piel, tejido celular subcutáneo y con un grupo muscular bastante extenso. Grupos musculares que dilucidaremos en el siguiente video. Bienvenidos nuevamente entonces a este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez, y hoy hablaremos de los músculos del dorso. Vamos a dividir a los músculos del dorso en dos grandes grupos. Bueno, en tres grandes grupos. Un grupo superficial conformado por 3 músculos, un grupo intermedio conformado por 5 músculos. Cuando hablamos de intermedio, es intermedio en profundidad. Luego que seccionamos este grupo intermedio, nos encontramos con un grupo profundo, que este es el que vamos a dividir en dos grandes grupos. Un grupo espinotransverso y un grupo transverso espinoso. Cada uno de ellos, a su vez, con sus subdivisiones. Aquí les muestro un esquema de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar entonces hablando primero de los músculos del grupo superficial, que son 3. ¿Qué es lo que pasa con estos músculos del grupo superficial o los músculos superficiales del dorso? Que ya muchos de ellos los hemos estudiado, lo vamos a recordar nuevamente en este video, pero para profundizarlos usted tiene que buscar los videos respectivos. Por ejemplo, hablaremos de 3, que son el trapecio, el dorsal ancho. Esos son músculos que su función la ejercen en el miembro superior y que ya yo hice un video de músculos de la región del hombro en donde describimos muy bien al trapecio y en donde describimos muy bien al dorsal ancho. Igualmente el trapecio lo nombramos en los músculos anteriores del cuello, porque tiene función en los triángulos del cuello. El tercer músculo de este grupo es el esternocleidomastoideo, que él fue bien estudiado en cuello. Entonces aquí nada más lo vamos a nombrar para que ustedes sepan que tienen porciones que son consideradas dorsales y que lo vamos a estudiar como tal. Entonces el primer músculo del dorso, el que nos encontramos cuando seccionamos la piel y el tejido celular subcutáneo, es el trapecio. Este músculo trapecio es un músculo bastante rico en orígenes. Fíjense ustedes que se origina en la línea curva superior del hueso occipital, luego en la protuberancia occipital externa, en el ligamento cervical posterior, también conocido con el nombre de ligamento nucal, luego en la apófisis espinosa DC7 y la apófisis espinosa de todas las vértebras dorsales, así como también en un ligamento que une todas las apófisis espinosas llamado ligamento supraespinoso. Entonces vean que es muy rico el origen del trapecio. Este origen hace que se formen varias fibras que confluyen para insertarse en la espina de la escápula, en el acromion de la escápula y en el tercio externo de la clavícula. Bien es sabido, que se los he explicado en todos mis videos de músculos, que el origen es lo que nosotros decimos que es la parte del músculo que no se mueve. Es decir, que él no va a mover la columna ni va a mover el hueso occipital, porque ese es su origen, de ahí es donde él se está agarrando. Él va a mover es el lugar en donde él se está insertando. Entonces, como él se inserta en la escápula y en la clavícula, su principal función va a ser girar y elevarme a la escápula. Ahora, ¿quién me inerva a este músculo trapecio? Bueno, él está inervado por ramas del plexo cervical. Recordándole a ustedes que el plexo cervical se forma por ramas anteriores de los nervios cervicales. Específicamente, él lo inerva la rama anterior de C3 y de C4, junto con el 11º par craneal, que es el nervio accesorio, también llamado nervio espinal. Entonces vea que es un músculo que tiene doble inervación, tanto por ramas cervicales anteriores como por un par craneal, que es el 11. A pesar de que su localización es más dorsal que anterior, está inervado por ramas anteriores. Luego tenemos al dorsal ancho, un músculo que estudiamos también, como les dije, en la región del miembro superior, en los músculos del hombro. Pueden buscar el video en mi canal. Este se origina en la apófisis espinosa desde D5 hasta D12, así como también en toda esta aponeurosis que usted ve aquí, que es una aponeurosis que llega incluso al hueso sacro, que es la aponeurosis toracolumbar. Además también, fíjense ustedes que tiene un fascículo que se origina a nivel de la cresta ilíaca. Este músculo se enrolla a manera de espiral para insertarse en el húmero, específicamente en un lugar que se denomina, que está en la cara anterior del húmero, la corredera bicipital. Ahora, la inervación es por ramas del plexo braquial, que es una estructura que también estudiamos en miembro superior y que en mi canal hay un video de plexo braquial. Específicamente el nervio llamado nervio del dorsal ancho o nervio toracodorsal. ¿Cuál es la función de este músculo? Nuevamente les recuerdo, como el origen es a nivel de la columna, él no es que me mueve la columna. No, él se agarra de la columna porque el origen jamás se mueve
y va a encoger o va a traer su inserción, que es en el brazo, en el húmero. Entonces, por su disposición, cuando él se contraiga, él lleva el brazo hacia adentro y eso es una aducción. Además de eso, de alarlo hacia adentro, también lo ala hacia atrás. Por eso es que se dice que su función es hacer aducción y extensión del brazo, porque se inserta en el brazo. Diferente al trapecio, que era en la escápula, porque él se insertaba en la escápula. Ahora, el esternocleidomastoideo no lo voy a explicar aquí, que solamente quiero que sepan que está y existe como músculo del dorso, pero es un músculo que está en mi video de músculos del cuello. Lo pueden buscar si quieren profundizar acerca de él. En esta imagen vemos cortado la inserción del músculo dorsal ancho, cómo llega al húmero específicamente buscando a la corredera bicipital. Ahora, hay unos libros que hablan de un cuarto origen del dorsal ancho. Fíjense ustedes su origen aquí a nivel incluso sacro, a través de la aponeurosis toracolumbar, a nivel de las vértebras lumbares, a nivel de las vértebras dorsales y la cresta ilíaca que se los nombré. Hay libros que nombran un origen que tiene en el vértice, en el ángulo inferior de la escápula. Y aquí se ve muy bien su origen y se ve muy bien dónde se inserta. Por eso es que yo les digo que cuando él se contrae, simplemente lleva este brazo hacia adentro y eso es aducirlo. Aducción del brazo. Y lo lleva hacia atrás para hacer también la extensión. Muy bien el grupo superficial, pero antes no se despeguen del video para seguir hablando ahora del grupo intermedio. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Seguimos entonces hablando del grupo intermedio. Es importante que ustedes se suscriban al canal, es lo único que le pido a cambio. Aquí en la esquina de abajo usted le da donde dice suscribirse y automáticamente puede ver todos mis videos de los músculos occipitales, de la columna vertebral. Tenemos más de 140 videos en el canal, todos dedicados a la anatomía. Y los que nos faltan por hacer que seguiremos haciendo en los siguientes días. Ahora estamos avanzando muy rápido porque estamos en tiempo de pandemia. Tenemos más tiempo libre y obviamente avanzamos mucho más rápido a la hora de hacer videos. Si usted quiere que yo haga un video en particular, escríbame aquí abajo en los comentarios, me escribe, me dice dónde me está escribiendo, de qué país. Y yo con mucho gusto, cuando tenga tiempo, le hago el video que usted me está pidiendo. Vamos a pasar entonces al grupo de los músculos intermedios, comenzando primero con el angular del omóplato. Luego hablaremos de los romboides menor y romboides mayor. Y luego los dos serratos que son el serrato menor póstero superior y el serrato menor póstero inferior. De manera que van a ser 5 músculos que vamos a encontrar en esta región intermedia. Comenzamos primero con el angular del omóplato. Este músculo angular del omóplato, que le recuerdo que es este que está aquí, también se conoce con el nombre de elevador de la escápula. Él se origina a nivel de los tubérculos posteriores, oigan bien, tubérculos posteriores, de la apófisis transversa desde C1 hasta C4. Es decir, las 4 primeras vértebras cervicales. Si usted no entiende a qué yo me refiero cuando digo tubérculo posterior de apófisis transversa, usted tiene que ver los videos de columna vertebral para que pueda entender los músculos. Usted no puede entender músculos si usted no entiende todavía los huesos. No lo va a entender, es difícil. Por eso primero se estudia la osteología y después se estudia la miología. Entonces él se origina en esas 4 primeras vértebras cervicales, desciende para insertarse en la parte más superior del borde medial de la escápula. ¿Cuál va a ser su función? Bueno, el mismo nombre te lo dice. Como también se le llama el elevador de la escápula, su función va a ser elevar a la escápula. Su inervación es por ramas anteriores. Vean que todavía no hemos inervado a nadie con ramas posteriores de los nervios raquídeos. En este caso es con ramas anteriores de C3 y ramas anteriores de C4. Vamos ahora a hablar de los romboides. Recuerden que en anatomía generalmente lo menor está por arriba de lo mayor. Generalmente, eso tiene sus excepciones. Pero esta no es una de ellas. Estos músculos romboides se originan a nivel de la columna vertebral, a nivel de las apófisis espinosas. El más superior, que es el romboides menor, se origina en la apófisis espinosa de C7, de C8 y de D1. Fíjense ustedes, C7, C8 y D1, 3 vértebras. Y se inserta en el borde medial de la escápula, debajito de la inserción del angular del omóplato. Debajo de él tenemos entonces al romboides mayor. Él es, vean, continuación del menor. Es decir, si este me llegó hasta C1, hasta D1, perdón, el que viene, que es el romboides mayor, va a originarse en la apófisis espinosa desde D2
hasta D5. Recuerden que las D también las llamamos T. Es lo mismo yo decir desde T2 hasta T5. Para insertarse en el borde medial de la escápula, como usted lo puede ver aquí. Entonces, ambos músculos, ustedes vean su localización y saquen las conclusiones de cuál va a ser su función. Son músculos que no es que se van a agarrar a la escápula para mover la columna, porque ya les expliqué que la columna es el origen y volvemos al principio, los orígenes no se mueven, lo que se mueve es la inserción. Eso se aplica casi para todos los músculos con sus excepciones, que bueno, se los iré diciendo en los videos. Pero esto es casi lo general. Entonces, estos músculos a contraerse simplemente van a llevar la escápula hacia medial. Eso es retraer la escápula, eso es como llevar los hombros hacia atrás. Se llama fijación y retracción de la escápula. Su inervación por ramas del plexo braquial, porque vean que él es un músculo en sí que mueve al miembro superior. Entonces, inervado por el nervio escapular dorsal o dorsal escapular, que es una rama del plexo braquial. Vamos ahora con los serratos. Fíjense ustedes, yo corto, en esta imagen se ve mucho mejor, vamos a devolverme. Yo corto el trapecio, corto el dorsal ancho, corto los dos romboides que aquí están cortados, el menor y el mayor, y me encuentro estos dos músculos profundos. ¿Sí lo ve? Estos músculos, que son más profundos que los otros, pero que son del mismo grupo intermedio, son los serratos. Vean que son dos, uno que está más arriba, que sería el serrato menor, y uno que está más abajo, que es el mismo serrato menor, pero este es el póstero inferior y este es el póstero superior. Vamos a verlo ahora a ellos solitos, por separado, ya seccionando las otras estructuras. Fíjense ustedes, el más superior es el serrato menor póstero superior. Este músculo se origina en el ligamento cervical posterior y a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales inferiores y las vértebras dorsales más superiores, para insertarse desde la segunda hasta la quinta costilla. Vamos a pasar ahora, y después le digo la inervación y la función, al serrato menor póstero inferior. Él se origina nuevamente también en las apófisis espinosas lumbares superiores y dorsales inferiores para insertarse a nivel desde las últimas 4 costillas, que eso es desde la novena hasta la 12ª costilla. Entonces, algunos autores no nombran el origen a nivel lumbar, solo hablan del origen a nivel dorsal. Por aquí se ve claramente cómo también se origina a nivel de las vértebras lumbares. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos músculos cuando se contraen no hacen ninguna función importante, porque usted se pone a ver, ¿para qué yo me voy a agarrar de la columna y después de la costilla? No puedo mover la costilla por esa localización. Se dice que su función es ser retináculo, es decir, servir como de abrazadera para que no se muevan o para que estén comprimidos esos músculos profundos que vamos a ver ahorita, que son estos que son un dolor de cabeza, porque son muchísimos músculos, muchísimos orígenes e inserciones, pero son estos que vamos a ver que son los más, digamos, complicaditos de la clase. Sirven de retináculo, como que usted agarre un tirraje, y no sé cómo lo llamarán en su país, una abrazadera, y usted haga, es como que agarre un poco de pasta de esa, de espagueti, de macarrones, como le llaman en su país, no sé cómo lo puedan llamar, y lo agarre con la mano. Y usted con la mano le haga, digamos, un sostén al rollo de pasta vermicelli. Eso es un retináculo, lo que usted hace con su mano. Algo parecido hacen estos músculos. Su inervación es distinta. El superior, que es el póstero superior, inervación ramas desde D8 hasta D3. Mientras que el inferior, desde D9 hasta D12. Nuevamente les recuerdo que esto es por ramas anteriores. Hasta ahora no hemos hablado de músculos que estén inervados por ramas posteriores. Ahora, vamos a hablar de esos músculos profundos que vean que su clasificación es bastante extensa. Vamos a ver que es extensa, pero es muy fácil. Aquí tenemos estos músculos, seccionamos a todos y nos encontramos con esto. Aquí de este lado lo único que seccionamos fue a los serratos menores. Entonces, estos músculos profundos están divididos en dos grupos. Eso es lo primero que tenemos que saber para no confundirnos. Un grupo denominado espino transverso y un grupo denominado transverso espinoso. Es al revés. Para ponérselo más fácil, el grupo espino transverso es más superficial que el grupo transverso espinoso, que son los músculos más profundos que ya están en contacto directo con las vértebras. Entonces, los espinotransversos son más superficiales que los transversos espinosos, a pesar de que ambos son considerados músculos profundos del dorso. ¿Por qué se le llama espinotransverso? Bueno, porque la mayoría de estos músculos se originan a nivel de las apófisis espinosas y se insertan en las costillas o en las apófisis transversas. Por eso se llaman espinotransversos, es decir, el origen espino y transverso la inserción. Ahora, el segundo grupo, que es el transverso espinoso, que es el más profundo, es al revés.
Él se origina o en las costillas o en las apófisis transversas y se inserta en las espinosas. Por eso lo llamamos grupo transverso espinoso. Ahora bien, este primer grupo muscular, que es el grupo espinotransverso, se divide en dos grupos musculares. Vean que no les hablo de dos músculos, sino dos grupos musculares. Los más importantes del dorso, que son los erectores de la columna, también llamados músculos de la masa común, son estos que les puse aquí en verde, que ya lo vamos a ver a detalle, y los músculos esplenios. Entonces tenemos el grupo de los erectores de la columna y el grupo de los esplenios. Son los dos grupos que me conforman el gran grupo espinotransverso. Estos erectores de la columna, que vamos a comenzar con ellos, van a ser tres. Primero hablamos del músculo epiespinoso. El mismo nombre te dice. ¿Qué quiere decir esto? Vean estos tres grupos musculares que están aquí. Cada uno de estos músculos son los que me conforman a los erectores de la columna. Recuerden que son los más superficiales, porque los esplenios ya se los nombré, que son estos que ustedes ven aquí. Entonces, de los tres llamados músculos de la masa común, porque vean que es una sola masa que tiene un origen en común a nivel lumbar, el más medial, que es este, es el epiespinoso. Ese epiespinoso es el más, digamos, el menos ancho de los tres, el más larguiducho. Se divide a su vez en tres porciones. Uno que está en la cabeza, uno que está en el cuello y uno que está en el tórax. Entonces, ¿cuál va a ser el origen de los tres músculos erectores de la columna, que son los músculos de la masa común? A nivel de lo que es el hueso sacro, a nivel de las vértebras lumbares más inferiores y a nivel de los ligamentos que están adyacentes, que son los sacroiliacos posteriores, el sacroespinoso y el sacrotuberoso. Esos son los orígenes de los músculos erectores de la columna. Son los músculos más potentes para nosotros mantenernos erguidos. Son los que mantienen a la persona erguida, o sea que nosotros podamos estar derechos gracias a estos músculos erectores de la columna. ¿Cuál va a ser la inserción? Vamos a ver cada uno de ellos. El más bajo, la parte más baja, es el epiespinoso torácico. Epiespinoso significa encima de las espinas, o sea, encima de las apófisis espinosas. Se origina a nivel del mismo lugar donde se origina en la masa común y se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras dorsales más superiores, así como usted lo ve aquí. En las apófisis espinosas de las vértebras dorsales más superiores. Seguidilla de esta porción torácica del epiespinoso, tenemos el epiespinoso del cuello. Cuando usted vea la palabra cervical y del cuello es lo mismo. Entonces, el epiespinoso del cuello se origina a nivel de las vértebras dorsales más superiores y se inserta a nivel de las vértebras cervicales. Obviamente siempre en las apófisis espinosas, porque estamos hablando del grupo espinotransverso. Y luego tenemos uno más superior, que es el epiespinoso de la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? El músculo que yo les estoy señalando aquí no es en sí el epiespinoso, eso es un músculo que se denomina músculo semiespinoso. Pero se dice que una parte del semiespinoso, que es este que está aquí, me conforma al epiespinoso de la cabeza. A pesar de que los libros Atlas no se lo separen, la teoría dice que una parte de este músculo se denomina epiespinoso de la cabeza y se va a insertar a nivel del hueso occipital. Entonces este sería el epiespinoso, que es el más medial de los dos con sus tres porciones: torácico, cervical y de la cabeza. O de la cabeza es lo mismo que yo decirle que cefálico. Y cervical es lo mismo decirle del cuello. Muy bien. Luego tenemos el grupo al músculo que está intermedio de los tres erectores de la columna. Ese es el músculo dorsal largo. Este músculo dorsal largo también se complica porque tiene tres porciones. Estas porciones también las llamamos longuísimos, o así lo llaman los libros españoles. Tenemos una más superior, que es el largo de la cabeza, también llamado longuísimo de la cabeza. Hay algo particular que es un tercer nombre, que es el más común de hecho en anatomía. A este músculo largo de la cabeza, que no es más que la porción más superior del dorsal largo, se le denomina también músculo complejo menor. De hecho, en anatomía mundialmente lo conocemos con el nombre de complejo menor. Pero ya saben que es el mismo dorsal largo. Él se origina a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras dorsales superiores y cervicales inferiores y se inserta a nivel de la parte posterior de la apófisis mastoide. Vean que es uno de los únicos músculos del dorso que se inserta en la apófisis mastoide. Luego debajo de él tendríamos el largo del cuello. Este largo del cuello se origina a nivel de las vértebras dorsales superiores y se inserta en las apófisis transversas, porque recuerden que es el grupo espinotransverso, de las vértebras cervicales. Y luego tendríamos el largo o longuísimo del tórax, que tiene su origen donde lo tiene la masa común a nivel sacro,
y a nivel de las vértebras lumbares inferiores y se inserta en las apófisis transversas de las vértebras dorsales, como usted puede ver aquí, y también en las costillas que están adyacentes. Serían el músculo intermedio de los tres y es el más voluminoso, dicho sea de paso, de los tres. El epioespinoso era el menos voluminoso. Este es el más voluminoso, el dorsal largo. Nos vamos hacia lateral y encontramos al músculo iliocostal. Este músculo iliocostal también tiene tres porciones. ¿En qué se diferencia con los otros dos? Que los otros dos, las porciones eran en la cabeza, en el cuello y en el tórax. Este es en el cuello, en el tórax y lumbar. O sea, está a un nivel más bajo. Tenemos entonces el iliocostal cervical, el iliocostal dorsal y el iliocostal lumbar. Ese iliocostal lumbar se origina donde se originan los músculos de la masa común. Vean, es un tendón en común, por eso lo llaman así. O también erectores de la columna. Y se inserta a nivel de las costillas y las apófisis transversas de las vértebras, digamos, dorsales inferiores. Algunos libros también dicen que llega a nivel del ángulo costal específicamente, en el ángulo de las costillas. Luego el iliocostal dorsal, que sería el intermedio, sale también a nivel de esos ángulos costales y se inserta en las costillas más superiores. Y por último el iliocostal cervical, que se origina también en esos ángulos costales para insertarse después en las apófisis transversas de las vértebras cervicales más inferiores. Esos serían entonces los músculos erectores de la columna, que es el primer grupo muscular del grupo espinotransverso. Vamos a pasar ahora a los esplenios para terminar con este grupo muscular. Nosotros vamos a ver que los esplenios son dos músculos, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Vamos a empezar primero con el esplenio de la cabeza. Ese esplenio de la cabeza, vean ustedes que se origina en la apófisis espinosa de la vértebra C7, en el ligamento cervical posterior que se encuentra allí, que es el mismo ligamento nucal, y a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras dorsales superiores. Se dirige hacia arriba para insertarse cerca de la línea curva superior del occipital, pero también en la apófisis mastoides. De manera que los dos que llegan a la apófisis mastoides son el largo de la cabeza, que es el complejo menor, y este que sería el esplenio de la cabeza. Vamos a ver uno que está más abajo de él, tapado, vean, en gran parte por el serrato menor posterior superior, que es el esplenio del cuello. Este esplenio del cuello, o esplenio cervical, se origina a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras dorsales más superiores, y se inserta en las apófisis transversas de las vértebras cervicales más inferiores. Sería el esplenio del cuello. Y con esto matamos al grupo más superficial de los profundos, que es el grupo espinotransverso. Vamos a ver entonces, quitando estos músculos de la masa común, fíjense ustedes, los cortamos, vean, cortamos el esplenio, los esplenios. Cortamos también los erectores de la columna. Quitamos ello y nos queda este que no hemos hablado, que es un grupo. Es parte del grupo espinotransverso. Veanlo ustedes, más profundo aún, que ellos sí están en contacto directo con la columna. Este grupo transverso espinoso está conformado también por dos grupos musculares. Uno son los semiespinosos y los otros los músculos cortos, pero vamos a ver que también son cortos en explicación anatómica. Vamos a empezar primero con el músculo semiespinoso. Este músculo semiespinoso se divide en tres porciones igual que sus antecesores. Hablamos de un semiespinoso dorsal o del tórax. Recuerden que dorsal es lo mismo yo decirle del tórax. Un semiespinoso del cuello que está profundo a este, que sería el semiespinoso de la cabeza. Entonces sería la cabeza, del cuello y dorsal. Estos músculos, recuerden que pertenecen al grupo transverso espinoso. ¿Cuál diferencia también podemos notar entre el transverso espinoso y el espinotransverso? Que el espinotransverso, sus fibras eran, les recuerdo, longitudinales. No eran fibras casi oblicuas, casi todas iban en sentido longitudinal. Vamos a ver que el transverso espinoso, las fibras son mucho más oblicuas. Entonces, el semiespinoso dorsal, él se origina en las apófisis transversas. Ya este es en las transversas del origen de las vértebras dorsales más inferiores para insertarse a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras dorsales superiores y cervicales inferiores. Luego tendríamos el semiespinoso del cuello, que igualmente viene en las vértebras cervicales inferiores a las apófisis espinosas, a las vértebras cervicales más superiores. Y el más voluminoso de él sería el semiespinoso de la cabeza. Este semiespinoso de la cabeza se origina en las apófisis transversas dorsales más superiores para insertarse en un lugar que está entre la línea curva superior del occipital y la línea curva inferior. Está ahí como intermedio. Este músculo semiespinoso de la cabeza recibe el nombre de músculo complejo mayor,
que es el techo de este triángulo suboccipital, video que también les recomiendo que busquen en el canal. Entonces, les recuerdo, disculpen, este dorsal largo, su porción largo de la cabeza la llamábamos complejo menor. Y ahora, este semiespinoso de la cabeza lo llamamos complejo mayor. Este músculo es muy fácil encontrarlo en el laboratorio y en el cadáver por este tendón incompleto intermedio que tiene. De hecho, muchos autores lo llaman músculo digástrico de la cabeza, porque es como que si tuviera dos vientres, digástrico. Ese es el famoso semiespinoso. ¿Por qué se le llama semiespinoso? Ustedes dirán, bueno, porque él se encuentra de la mitad de la columna para arriba nada más. Por eso le dieron el nombre de semiespinoso, porque semi es como la mitad. Vamos a terminar entonces el video hablando de los 4 grupos musculares que me conforman a los músculos cortos del dorso. Sería el segundo grupo de los transversos espinosos. Primero vamos a hablar de los más superficiales de ellos, digámoslo así, que son los multífidos del raquis. Estos multífidos del raquis lo vamos a ver profundo aquí a los músculos erectores de la columna, insertándose en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y las vértebras dorsales más inferiores. Luego, profundos a ellos, vean ustedes, aquí tuvimos que cortar, aquí se ve cómo cortamos a los multífidos, encontramos a los rotadores del dorso. Que esos son fascículos musculares que van desde la apófisis transversa a la espinosa. Unos van en sentido transverso y otros van en sentido oblicuo, como ustedes lo ven allí. Estos músculos que ven al ladito no los voy a nombrar porque esos son los elevadores de las costillas. Esos son considerados músculos de los espacios intercostales, que también están en mi video de músculos de espacio intercostal. Tengo videos de casi todos los temas de anatomía, muchachos. Probablemente cuando usted vea este video habré subido más de lo que les estoy diciendo ahorita. Eso se los digo para que usted lo vea, para que usted repase, porque esos videos son hechos para eso. Están gratis en YouTube para eso. Aproveche, pásese y véalo. No olviden suscribirse al canal, se lo recuerdo nuevamente. Vamos a hablar por último de los músculos interespinosos, que son aquellos que están muy desarrollados a nivel cervical y lumbar. Muy poco lo vamos a ver a nivel dorsal. Vean que ellos van de apófisis espinosa a apófisis espinosa, llamados interespinosos. Y los intertransversos, que están muy desarrollados a nivel lumbar, y lo vamos a ver muy poco desarrollado a medida que asciende la columna. Ellos van a ir de apófisis transversa a apófisis transversa. Estos son entonces los músculos cortos. En general, estos músculos se especializan en ayudar a mantener la erección de la columna, ayudarnos a mantener las posturas. Son los que nos hacen estar parados, son los que nos hacen estar de pie. Este fue todo el video, muchachos, de músculo del dorso. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado. No olvides suscribirte, por favor, en el circulito que te sale aquí. Regálame un like en el video si te gustó. Y bueno, búscame en mis redes sociales. En Instagram estoy como @JuanPizioSánchez1315.